están mis amigos? Bienvenidos a Verdades que Liberan. Dios bendiga su vida y su familia. Les saluda el pastor Juan Carlos Ulloa en una nueva edición de este programa de bendición para su vida. Hoy quiero compartir con usted un tema muy interesante. Lo he titulado Refúgiate en Cristo. Hay un personaje que hace poco murió y fue muy querido. Usted lo habrá escuchado. Tenía una frase que a todos nos gustaba: sin querer queriendo. Ya se imagina quién es, ¿verdad? Alguien que decía: se me chispoteó, sin querer queriendo. Y es que muchas veces, por accidente o sin querer queriendo, podríamos cometer cosas que nos arrepentiríamos después. ¿Cuántos habremos cometido accidentes? No fue con intención, como dirían los abogados, con premeditación y alevosía, sino que fue sin querer queriendo. Fue por accidente. Una vez rompí la cabeza de una niña en la escuela y fue por accidente. Yo apunté a una fruta, pero todo lo que sube cae. La fruta no cayó, pero la piedra cayó en la cabeza de esa niña y ya saben lo que pasó. Fue sin querer queriendo. ¿Qué hubiese pasado si por romper la cabeza de esa niña yo hubiese tenido que ir preso o morir? Imagínense, ojo por ojo, diente por diente. ¿Qué hubiese pasado? Gracias a Dios que no pasó nada de eso. Fue un accidente. Pero no fue el único accidente, hubieron otros. Una vez atropellé a un perro manejando y fue sin querer queriendo. El perro estaba en la acera de la mitad de la calle. Al otro lado estaba la otra calle y pasó un carro y él se asustó y cruzó al carril donde yo iba rápido y ya no hubo tiempo de frenar o de detenerme y sin querer queriendo maté a ese perrito. Por suerte fue en tiempos donde no es como ahora, que hay leyes donde usted atropella a un perro y puede ir preso y está multado, está penado hacer eso. Incluso hay una campaña que dice: déjenlo pasar. Pero bueno, me pasaría todo el tiempo contándole de cuántas cosas hice sin querer queriendo. Incluso ofendí a Dios por ignorancia, por accidente, ya que crecí en una familia que habían heredado por tradición una religión donde adoraban ídolos, donde adoraban imágenes y donde adoraban a diferentes personajes. Una religión que es tal vez la más grande en mi país. Pero lo hice por ignorancia. Como dice el apóstol Pablo: yo perseguía a la iglesia, pero lo hice por ignorancia e incredulidad. Fue accidental, pero aún por ignorancia. Dice el derecho que el ignorar la ley no exime a la persona de pagar la pena de su transgresión, de su falta. Y yo viví por años adorando ídolos, ofendiendo a Dios, pero lo hice por ignorancia. Mas cuando conocí su palabra, sé que Él me ha perdonado. En la Biblia hay un hermoso pasaje donde nos enseña cómo Dios defendía a las personas que accidentalmente cometían un accidente. ¿Sí? Vale la redundancia. Si accidentalmente lastimaban a alguien y aún hasta mataban a alguien por accidente, ellos podían ser protegidos si iban a un lugar que se llamaba ciudad de refugio. Mire, permítame contarle la historia. Está en el libro de Números, capítulo 35, desde el 9 en adelante. Permítame leerle, présteme toda su atención. Habló Jehová a Moisés diciéndole: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis pasado al otro lado del Jordán, a la tierra de Canaán, ustedes señalarán ciudades, ciudades de refugio tendrán, donde huya el homicida que hiriere a alguno de muerte sin intención. O sea, si alguien mató sin intención a una persona, podía huir a esta ciudad de refugio. Dice: y les serán aquellas ciudades para refugiarse del vengador, y no morirá el homicida hasta que entre en juicio delante de la congregación. La ley enseñaba ojo por ojo, diente por diente,
y aún desde Noé había ese decreto de que la sangre del hombre, por el hombre, iba a ser derramada. Si alguien mataba a un hombre, un familiar, iba a derramar la sangre del homicida, iba a vengar, el vengador de la muerte. Cuando usted mataba a alguien en la época de ley, un familiar podía vengar esa muerte matando al homicida. Pero ¿qué sucedía si esta persona por accidente había matado a la otra persona? Los familiares iban a tomar venganza y esta persona iba a morir sin culpa. Por ello le daban la oportunidad de refugiarse en estas ciudades hasta que le hagan un juicio donde puedan verificar que fue accidentalmente. Se hacía un juicio ante toda la congregación y ahí se podía determinar que él mató a esta persona por accidente. De las ciudades pues que daréis, tendréis 6 ciudades de refugio. 3 ciudades tendréis en este lado del Jordán, 3 ciudades daréis en la tierra de Canaán, las cuales serán ciudades de refugio. Estas 6 ciudades serán de refugio para los hijos de Israel y para el extranjero y el que more entre ellos, para que huya allá cualquiera que hubiere dado muerte a otro sin intención. Ojo, sin intención, no con premeditación y alevosía, sino que fue accidental. Si con instrumento de hierro lo hiere y muriere, homicida es. El homicida morirá. Y si con piedra en la mano que pueda dar muerte, lo hiriere y muriere, homicida es. El homicida morirá. Y si con instrumento de palo en la mano que pueda dar muerte, lo hiriere y muriere, homicida es. El homicida morirá. El vengador de la sangre, él dará muerte al homicida. Cuando lo encontrare, él lo matará. Hoy diríamos si fue con arma blanca, cortante, cortopunzante, contundente, no importa el arma que haya usado, si lo mató intencionalmente, debe morir. El homicidio se castigaba con la pena capital, con la pena de muerte. Y él está diciendo, tiene que morir. El vengador de la sangre, es decir, el familiar de aquel a que había matado, lo dará muerte al homicida. Dice, cuando lo encontrare, él lo matará. Así que el familiar salía a buscar al homicida y cuando lo encontraba, lo mataba. Daban esta facultad de vengar así la muerte de una persona. Recuerde, estamos hablando de la época de la ley. Ojo por ojo, diente por diente. Esto ya no se aplica hoy en día. Hoy en día se aplican el derecho, sobre todo los derechos humanos, y las personas pues van a la cárcel cuando son agarrados, cuando son atrapados. Hay ciertos países donde sí se condena con la pena de muerte, pero son muy pocos los estados que aún practican la pena de muerte o tienen como en sus leyes la pena de muerte para los homicidas. En nuestro país se paga con la pena máxima o la cárcel. Dice, y si por odio lo empujó o echó sobre él alguna cosa por acechanzas y muere, o por enemistad lo hirió con su mano y muriere, el heridor también morirá, es homicida. El vengador de la sangre matará al homicida cuando lo encontrare. Luego viene lo siguiente. Mire, préstele atención. Mas si casualmente lo empujó sin enemistad, o echó sobre él cualquier instrumento sin acechanzas, o bien sin verlo hizo caer sobre él alguna piedra que pudo matarlo y muriere, y él no era su enemigo ni procuraba su mal, entonces la congregación juzgará entre el que causó la muerte y el vengador de la sangre conforme a estas leyes. El Señor está dando estas leyes y decretos para el pueblo de Israel. Y aquí estamos hablando de una persona inocente que accidentalmente hirió, lastimó a alguien y le quitó la vida. Tenía la oportunidad de defenderse, tenía la oportunidad de pasar por un juicio antes de que lo maten directamente. Dice, y la congregación librará al homicida de mano del vengador de la sangre, y la congregación lo hará volver a su ciudad de refugio en la cual se había refugiado, y morará en ella hasta que muera el sumo sacerdote, el cual fue ungido con el aceite santo. En estas ciudades de refugio también vivían
eran ciudadelas también sacerdotales, donde vivían los levitas, los sacerdotes. Y el hombre tenía que ser llevado donde estaban los jueces y ser juzgado por la congregación. Pero luego, al reconocer que era inocente, tenía que regresar a la ciudad de refugio y permanecer ahí hasta que muera el sumo sacerdote. Entonces podía ser libre. Pero miren lo que sucede aquí. Mas si el homicida saliere fuera de los límites de su ciudad de refugio, en el cual se refugió, y el vengador de la sangre le hallare fuera del límite de la ciudad de su refugio, y el vengador de la sangre matare al homicida, no se le culpará por ello, pues en su ciudad de refugio deberá aquel habitar hasta que muera el sumo sacerdote, y después que haya muerto el sumo sacerdote, el homicida volverá a la tierra de su posición. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Cuando este hombre que mató accidentalmente es juzgado, va a la ciudad de refugio, tiene que permanecer ahí. Mas si él ya no quiere estar ahí, porque tiene que estar hasta que muera el sumo sacerdote, pero él no quiere estar ahí, ya quiere salir y sale de la ciudad de refugio, y el familiar o el vengador lo encuentra, podía matarlo. Igual quería vengarse y lo mataba. Y al matarlo, este vengador no era considerado un homicida, sino que tenía la culpa el hombre que había salido de la ciudad de refugio. Es decir, aquella persona que por accidente mató a otra, tenía que permanecer dentro de la ciudad de refugio. Miren, no era una cárcel, era una ciudad donde él podía desenvolverse con libertad, donde él tenía ciertas libertades, pero si él salía de ahí y lo encontraban y lo mataban los familiares de aquel a que habían matado, entonces no se le consideraba como homicidio a los vengadores, sino que él mismo había puesto la muerte sobre su cabeza. Él debería permanecer ahí, dice, incluso hasta la muerte del sumo sacerdote. Ahora, ¿qué pasa si este hombre se iba a la ciudad de refugio donde estaba el sumo sacerdote que había sido ungido? Y este sumo sacerdote moría en meses o en 2 o 3 años. Entonces este hombre quedaba libre de salir de la ciudad de refugio. Pero bueno, si no tenía suerte, por decirlo así, y el sumo sacerdote vivía 30, 40 años, hasta muy viejo, bueno, este pobre hombre estaba confinado a quedarse toda la vida dentro de la ciudad de refugio. Amados hermanos, qué interesante es esto. Y usted dirá, bueno, ¿y eso cómo se aplica? ¿Cómo funciona esto hoy en día? Permítanme leerles otro texto que está en el libro de Deuteronomio, más adelante. El 5º libro del Pentateuco. Deuteronomio capítulo 20. Deuteronomio capítulo 19. Dice lo siguiente: Cuando Jehová tu Dios destruya las naciones, cuya tierra Jehová tu Dios te da a ti, y tú la heredes y habites en sus ciudades y en sus casas, te apartarás 3 ciudades en medio de la tierra que Jehová tu Dios te da para que la poseas. Arreglarás los caminos y dividirás en 3 partes la tierra que Jehová tu Dios te dará en heredad, y será para todo homicida que huya allí. Y este es el caso del homicida que huirá allí y vivirá: aquel que hiriere a su prójimo sin intención y sin haber tenido enemistad con él anteriormente. Es decir, aquel que no tenía ningún odio, rencor, venganza, nada, sino que accidentalmente le quitó la vida. Dice, cuando ustedes posean la tierra prometida, cuando lleguen a la tierra que Dios les da por heredad, que la prometió a Abraham, ahí ustedes van a arreglar incluso los caminos para que este hombre pueda movilizarse, y van a separar estas ciudades de refugio. Dice, como el que fuere con su prójimo al monte a cortar leña, y al dar su mano el golpe con el hacha para cortar algún leño, saltar el hierro del cabo y diere contra su prójimo y éste muriere, aquel huirá a una de estas ciudades y vivirá. No sea que el vengador de la sangre, enfurecido, persiga al homicida
y le alcance por ser largo el camino y le hiera de muerte, no debiendo ser condenado a muerte por cuanto no tenía enemistad con su prójimo anteriormente. Está diciendo, si alguien va a cortar leña y cuando va a dar el hachazo, pues el hacha sale volando y cae en otra persona y lo mata, esta persona debe huir a la ciudad de refugio. Por lo cual no debe ser muy lejana y tener caminos accesibles, porque si es inaccesible y es muy lejano, dice el vengador, puede alcanzarlo y entonces puede matarlo y él moriría sin un juicio justo. Por tanto yo te ordeno, diciendo, separarás 3 ciudades. Y si Jehová tu Dios ensanchare tu territorio como lo juró a tus padres y te diere toda la tierra que prometió dar a tus padres, siempre y cuando guardes todos estos mandamientos que yo te prescribo hoy, para ponerlos por obra, que ames a Jehová tu Dios y andes en sus caminos todos los días, entonces añadirás 3 ciudades más a estas 3. Mire, él está diciendo, Dios va a ensanchar tu territorio, Dios te va a dar todo el territorio que te ha prometido, siempre y cuando tú ames a Jehová, cumplas sus mandamientos, le obedezcas. El pueblo de Israel jamás conquistó toda la tierra que Dios le prometió a Abraham, porque fue un pueblo rebelde que no obedeció los mandatos de Dios, que no amó realmente a Dios, sino que siempre se apartaba de sus mandamientos y siempre iba detrás de los ídolos. Por eso es que Dios, o mejor dicho, ellos no pudieron alcanzar todo el territorio que Dios les había prometido. El Señor le dice, si ustedes guardan mis mandamientos, yo les voy a dar todo ese territorio. Pero ellos no lo hicieron. Pero si eso pasare, dice el Señor, está diciendo, para que no sea derramada sangre inocente en medio de la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, y no seas culpado del derramamiento de sangre. Dios está diciendo, para que eso no pase, ustedes van a levantar estas ciudades de refugio. Porque si mataban a esta persona, que por accidente hirió a otra y murió, esta persona era inocente ante Dios. Y esta persona, al morir injustamente, Dios iba a demandar al pueblo esa sangre. Miren, si alguien mataba a una persona inocente, ¿sí?, que lo que hizo fue por accidente, Dios iba a reclamar la sangre de esta persona que mató accidentalmente a otra, a todo el pueblo. Por ello ellos tenían que preparar estas ciudades de refugio para salvar la vida de gente inocente. Qué interesante está esto. Luego dice, pero si hubiere alguno que aborreciere a su prójimo y lo acechare y se levantare contra él y lo hiriere de muerte y muriere, si huyere a alguna de estas ciudades, entonces los ancianos de su ciudad enviarán y lo sacarán de allí y lo entregarán en mano del vengador de la sangre para que muera. No le compadecerás y quitarás de Israel la sangre inocente y te irá bien. Mire, está diciendo, si una persona mata con premeditación y alevosía, con maldad, y va corriendo a refugiarse en esta ciudad, igual tienen que ir y sacarlo, juzgarlo y condenarlo a muerte. Es lo que está diciendo aquí la lectura. Muchos podrían usar las ciudades de refugio para solapar su sinvergüencería, para tapar lo que han hecho. Pero igual tenían que ser juzgados y se verificaba que lo hicieron con saña, con maldad, con premeditación y alevosía, como Caín contra Abel. Entonces tenían que sacarlo de la ciudad de refugio e igual este hombre tenía que pagar lo que había hecho. En cuanto a esto de las ciudades de refugio, hay un texto en la Biblia donde vemos cómo se cumple eso. Y está en el libro de Primera de Reyes, capítulo 2. Permítame compartirle. Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 36. Aquí se cumple esta ley. Después envió el rey Salomón e hizo venir a Simei y le dijo: edifícate una casa en Jerusalén y mora ahí, y no salgas de allí
a una parte ni a otra, porque sabe de cierto que el día que salieres y pasares el torrente de Cedrón, sin duda morirás, y tu sangre será sobre tu cabeza. Y Simei dijo al rey: la palabra es buena como el rey mi señor ha dicho, así lo hará tu siervo. Y habitó Simei en Jerusalén muchos días. Pero pasado 3 años, aconteció que 2 siervos de Simei huyeron a Aquis, hijo de Maca, rey de Gat, y dieron aviso a Simei diciendo: he aquí que tus siervos están en Gat. Entonces Simei se levantó y ensilló su asno y fue a Aquis en Gat para buscar a sus siervos. Fue pues Simei y trajo sus siervos de Gat. Luego fue dicho a Salomón que Simei había ido a Jerusalén hasta Gat y que había vuelto. Entonces el rey envió e hizo venir a Simei y le dijo: ¿no te hice jurar yo por Jehová y te protesté diciendo: el día que salieres y fueres acá o allá, sabe de cierto que morirás? Y tú me dijiste: la palabra es buena y yo la obedezco. ¿Por qué pues no guardaste el juramento de Jehová y el mandamiento que yo te impuse? Dijo además el rey a Simei: tú sabes todo el mal, el cual tu corazón bien sabe, que cometiste contra mi padre David. Jehová pues ha hecho volver el mal sobre tu cabeza. Y el rey Salomón será bendito, y el trono de David será firme perpetuamente delante de Jehová. Entonces el rey mandó a Benaía, hijo de Joiada, el cual salió y lo hirió y murió. Miren, aquí tenemos la ejecución de esta ley. Este hombre Simei había hecho muchas maldades al padre de Salomón, a David. Pero Salomón no lo mata, sino que le perdona la vida y le dice: mira, ándate a ese refugio, a esa ciudad de refugio, haz una casa ahí, quédate en ese lugar de refugio. Pero si llegas a salir, entonces por desobedecer, por salir de ahí, morirás. A este hombre se le escapan sus esclavos y va corriendo a buscarlos en otra provincia y luego regresa a su casa. Y el rey se entera que él había salido, y aunque había regresado ya a su casa, a su refugio, igual el rey lo manda a llamar y lo sentencia a muerte por haber roto el juramento, el pacto de haber salido de esa ciudad de refugio. ¿Cómo aplicamos esto hoy en día a nuestras vidas? Bueno, déjeme decirle que Jesús dijo algo interesante en Juan capítulo 10. Acompáñeme al libro de Juan, si usted tiene su Biblia. Juan capítulo 10, en el versículo 9. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. ¿Qué quiso decir Jesús con eso? Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Mire, yo le decía al principio que yo también, sin querer queriendo, había ofendido a Dios. El pecado es una ofensa directa contra Dios. El pecado es una bofetada directa en el rostro de Dios. Adorar ídolos es escupirle a Dios en el rostro. Adorar a otros dioses, otros personajes, es abominable ante Dios. Tomar en vano el nombre de Dios, pisotear todos sus mandamientos, es algo que Dios abomina y lo castiga. Y la paga del pecado es muerte. La pena de muerte para los mandamientos de Dios, usted lo puede ver en la Biblia. Cada mandamiento era condenado con la pena de muerte. Si usted adoraba a otros dioses, pena de muerte. Si usted le encontraba adorando ídolos, pena de muerte. Si usted juraba falsamente el nombre de Dios, pena de muerte. Si usted quebrantaba el Shabbat, se ponía a cargar leña, a hacer otras cosas, lo apedreaban y moría. Si usted deshonraba a sus padres, lo llevaban ante los ancianos y decían: mi hijo es comilón, borracho, es disipador y es malcriado, lo apedreaban y moría. Si usted mataba, lo mataban. Si usted cometía adulterio, lo mataban. Si usted lo encontraban robando,
Posiblemente también lo mataban en ciertas circunstancias. Y así, si usted difamaba a otra persona, le hacían lo mismo que usted quiso hacer a la otra persona. El único mandamiento que no tenía pena de muerte era la codicia, hasta que Cristo vino y dijo que el que mira a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio. Y si es adúltero, pena de muerte. La paga del pecado es muerte. Muchos de esos pecados lo hicimos por ignorancia. Y por eso dice la Biblia que Dios ha pasado por alto los tiempos de ignorancia y ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Es importante que usted venga a la ciudad de refugio que es Jesucristo, para que usted no tenga que sufrir la muerte por sus pecados que los cometió por ignorancia. La Biblia dice que hemos sido rescatados de la vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Yo adoraba ídolos, leía el horóscopo, las cartas y todo lo que el mundo practica lo hice por ignorancia, hasta que conocí en la palabra de Dios que Dios prohíbe esas cosas, que Dios aborrece esas cosas. Pero ya lo hice y merezco la muerte. Entonces vine a Cristo, que Él es mi refugio. Él dice, yo soy la puerta, yo soy tu ciudad de refugio. El que por mí entra será salvo. Todos los pecados que usted los cometió por ignorancia, dice que Dios en su paciencia ha pasado por alto esos pecados pasados. Cuando usted viene y se refugia en Jesucristo, todos sus pecados son perdonados. Venga a Jesucristo y luego permanezca en Él. El que a mí viene, dice, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Cuando usted viene a Jesucristo y permanece en Él, en esa ciudad de refugio que es Jesucristo, todos sus pecados por ignorancia son perdonados por la sangre que Él derramó en la cruz. Pero usted tiene que permanecer en Jesucristo. Si usted sale de ese refugio, rechaza a Cristo, apostata de su fe, reniega de Jesús, se divorcia de Jesús, entonces el vengador va a encontrarlo en el camino. ¿Cuántos creyentes se han alejado de Cristo y han muerto en accidentes, le han disparado, lo han asesinado, han muerto de cáncer, han muerto de una manera terrible porque abandonaron su ciudad de refugio? Venga a Jesucristo. Él es la ciudad de refugio. Él les está esperando. Él dice, yo soy la puerta. Los judíos en sus rediles no tenían puertas, sino que el pastor dormía a la entrada del redil y el pastor era la puerta literalmente. Decir yo soy la puerta significa si alguien quiere tocarte, si tú estás en mi redil y alguien quiere tocarte, si viene el ladrón que viene a robar, matar y destruir y viene a ti, tendrá que pasar sobre mí porque yo estoy en la puerta, yo soy la puerta. Y Jesús es esa puerta. Jesús es esa puerta a la ciudad de refugio. Venga a refugiarse en Jesucristo para que todos sus pecados sean perdonados. Y ahora usted dirá, pero yo nunca he matado a nadie. Jesús dijo que el que se enoja contra su hermano es igual que un homicida. Y en 1 Juan 3:14 dice, en esto sabemos que hemos nacido de nuevo, en que amamos a nuestros hermanos. El que no ama a su hermano no ha nacido de nuevo. Y todo aquel que aborrece a su hermano es un homicida. Jesús llamó a Satanás padre de mentira y homicida desde el principio. Y todo homicida es hijo del diablo entonces. Pertenece a Satanás. Cuando usted aborrece a alguien, usted es un homicida, tiene sangre en sus manos. Usted necesita venir a la ciudad de refugio. Tal vez, al no conocer la palabra de Dios, que Él nos mandó a aborrecer la idolatría, nos mandó a aborrecer el asesinato, el homicidio. Pero odiar, el rencor, todo eso equivale a homicidio ante Dios. Y tal vez usted por ignorancia lo hizo y tiene odio en su corazón y rechaza a alguien, menosprecia a alguien, tiene algo contra alguien. Eso lo convierte a usted en un homicida y el vengador va a venir sobre usted. Entonces, usted necesita venir a la ciudad de refugio. Venga a esa ciudad de refugio que es Jesucristo. Qué interesante es cuando habla de esto de la ciudad de refugio en Números 35. Dice, y morará en ella hasta que muera el sumo sacerdote, el cual fue ungido con el aceite santo.
¿Sabe que la palabra Cristo viene del griego Christos, que en hebreo es Mashiach? Y todas esas palabras significan ungido. Cristo es el ungido de Dios. La palabra Cristo, Mesías, Mashiach, Christos, significa ungido. Dice el sacerdote, el sumo sacerdote que fue ungido con el aceite santo. Jesucristo es ese gran sumo sacerdote, el ungido de Dios, el Cristo, el Mesías. Jesús es ese sumo sacerdote. Y Él no va a morir, Él vive para siempre. Por lo cual usted puede permanecer en esa ciudad de Cristo, de refugio, por siempre. Pero usted no está confinado ahí de por vida. ¿Sabe por qué? Porque dice, entrará y saldrá y hallará pastos. Cuando usted permanece en Cristo y Cristo en usted, usted puede entrar y salir a cualquier lugar y encontrará la bendición de Dios y tiene la cobertura de Dios. Mas cuando usted rechaza a Cristo, eso es salir de la ciudad de refugio. Entonces el vengador va a encontrarlo y va a derramar su sangre. Satanás, como león rugiente, anda buscando alrededor a quien devorar. Cuando usted permanece en Jesucristo, su refugio, su ciudad de refugio, usted encontrará seguridad, usted encontrará salvación, usted encontrará perdón. Tome la decisión de venir a la ciudad de refugio que es Cristo Jesús. Es el deseo de mi corazón que esta palabra haya tocado su vida, usted haya entendido cuál es su realidad espiritual por causa del pecado. Y venga a Cristo en un corazón contrito y humillado, arrepentido. Invite a Jesús a su corazón y venga a Él. Él dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Entre en Cristo Jesús, venga a Él y usted será salvo. El vengador no podrá tocar su vida. Recuerde que el vengador en este mundo es Satanás, pero también viene el vengador de la sangre que derramó Cristo en la cruz, la ira de Dios. Dice, mía es la venganza, dice el Señor. El Señor viene a vengarse sobre la humanidad lo que le hicieron a Cristo en el Calvario. Pero cuando usted viene a Cristo Jesús, dice el texto, la ira de Dios ya no está sobre usted porque cayó sobre el cuerpo de Jesucristo. Tome la decisión correcta y oportuna de venir a la ciudad de refugio que es Cristo Jesús. Que el Señor le bendiga. Nos vemos en nuestra próxima edición. Muchas bendiciones.